y empezar esta jornada en la que vamos a conocer el diagnóstico de la provincia de La Vega por una ciudad que promete mucho como lo es Jarabacoa. Para nosotros es una satisfacción enorme. Venimos delante de ti, Señor amado, porque tú nos has dado la responsabilidad mucho, Señor, de lo que habitamos, Señor, en esta ciudad y en esta provincia. Invocamos tu presencia porque la necesitamos como nunca antes, Señor. Pero ¿por qué si varios municipios están trabajando con el plan municipal? Es importante, es fundamental, es trascendente el plan provincial, simple y llanamente, porque cada municipio de forma aislada podrá conseguir migajas, pero cuando la provincia se una como un solo hombre, el gobierno y las instituciones internacionales van a escuchar una sola voz que se levanta en la provincia para decir cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son los sueños de provincia que tiene La Vega. El voto sigue siendo el vehículo más confiable para mantener el sistema democrático de nuestra nación. Para que podamos trabajar sobre eso y priorizar ese desarrollo. Porque son 20 años, señora. Lo que no se haga en 20 años no quiere decir que no se vaya a hacer. Se va a ordenar de manera que vamos a ver entonces ordenar todos estos problemas, de qué manera lo vamos a implementar. Segundo, debemos de felicitarnos, no sé si los datos están bien, que nosotros somos el municipio menos pobre de la provincia de La Vega, con un 32%. Donde están los pueblos de Buenavista y Atoviejo. Qué pena que Buenavista, siendo el lugar donde está la hidroeléctrica Jimenúa, esté a oscuras. Buenavista, hablando de energía eléctrica, donde hay mucho desarrollo turístico, muchos proyectos turísticos, Buenavista pasa 18 horas sin energía eléctrica, igual que Atoviejo y todo ese sector. Que no nos dejen que el panorama de corredor ecológico que no esté a oscuras. Si usted pasa hoy por Buenavista, lo más seguro lo va a encontrar un bombillo encendido. O sea, que tenga en consideración. Marabao tiene un ayuntamiento, pero no se menciona para nada. Y yo me preocupo por el desarrollo de Marabao. Entonces, le quiero dar un dato que es muy importante, especialmente para la política. Marabao tiene 22 parajes. Es el campo más grande que tiene la provincia de La Vega. Marabao tiene un ayuntamiento, pero necesita de todo. Marabao no tiene un parque. Marabao no tiene un play. Marabao no tiene los caminos vecinales bien para poder bajar los frutos a Jarabacoa. Marabao no tiene absolutamente de nada. Y nosotros de verdad necesitamos el apoyo de ustedes y la orientación de ustedes para nosotros ver cómo desarrollamos nuestro campo, que en verdad lo necesitamos tanto.